1768 fue un año decisivo para la historia argentina porque se produjo la expulsión de los jesuitas de los territorios que hoy forman nuestro país, de acuerdo a lo decidido por el rey de España un año antes. Con el fin de la orden jesuita, se terminó con el sistema productivo que ella controlaba, que había sido el más importante de la época colonial. Así comenzó un periodo de grandes cambios en toda la región. La dinastía de los Habsburgo, desde inicio del siglo XVI, había establecido en América un sistema colonial que se asentaba en variadas instituciones. Residente en la península, la máxima fuente de autoridad era el rey, el cual se apoyaba en dos instituciones claves: el Consejo de Indias, que lo aconsejaba en numerosos aspectos, y la Casa de Contratación, que se ocupaba del comercio y la navegación con el Nuevo Mundo. En América, la máxima autoridad era el virrey y le seguían las reales audiencias. En un segundo nivel se situaban los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores. Por último, los cabildos regulaban una serie de cuestiones de gobierno local de las ciudades. Una de las claves de que este sistema haya logrado subsistir durante siglos fue su flexibilidad. La corona aspiraba a lograr un equilibrio entre los distintos factores de poder para conservar su dominio, lo que implicaba que sus órdenes muchas veces no se cumplían para no generar descontento. Con el advenimiento de los Borbones, en particular de Carlos III, esta situación empezaría a cambiar. La nueva dinastía buscaría afianzar su dominio sobre América, aumentando la recaudación fiscal y fortaleciendo ciertos puntos estratégicos frente a las ambiciones de otras potencias. Estos objetivos implicaban combatir el contrabando, nombrar exclusivamente a peninsulares en los cargos burocráticos y crear nuevas unidades administrativas a lo largo y ancho del imperio. La flexibilidad de antaño dio lugar a una imposición más estricta de las órdenes reales. En la segunda mitad del siglo XVIII, España emprendió una profunda reorganización de su imperio. El objetivo de los cambios llevados por la monarquía era claro: devolverle el lugar de principal potencia europea a España. Para ello, se emprendieron una serie de medidas que pretendían hacer más eficiente la defensa del imperio, estimular la economía y asegurar una mejor recaudación fiscal para la corona y afianzar el poder absoluto del rey. Esto último significa que se llevaron a cabo reformas políticas que fueron recortando la autonomía y los privilegios a las diferentes corporaciones, estamentos y reinos que componían el Imperio Español y sus poderes transferidos a la autoridad real, que se erigía así como la única autoridad soberana. Esta tendencia a la concentración del poder en la figura del monarca no fue exclusiva de España, sino que fue una tendencia general que se manifestaba desde el siglo XVII en las monarquías europeas. La afirmación de la soberanía regia implicaba también el control de la corona sobre la Iglesia, lo cual llevó al enfrentamiento con la autoridad papal. La orden jesuita jugó un papel destacado en ese enfrentamiento, ya que mantenía una fuerte política de resguardo de la autonomía eclesiástica frente al poder de la monarquía. En 1767, Carlos III, el rey de España, decretó la expulsión de los jesuitas de España y sus colonias, orden que se llevó a cabo en el Río de la Plata al año siguiente. Los indígenas que vivían en las misiones jesuíticas trabajaban 3 días por semana en las tierras comunales cultivando distintos productos, entre los que predominaba la yerba mate. Los jesuitas lograron aumentar la producción porque pudieron domesticar las plantas a partir de descubrir el secreto de la germinación. Solo tenían éxito las semillas que habían pasado por el sistema digestivo de algunas aves. El consumo era masivo y no reconocía distinciones sociales. Sin embargo, había diferencias en la forma de tomar mate. Los pobres tomaban amargo en calabazas pintadas o recipientes de palo santo. Los ricos solían agregarle azúcar o pastillas aromáticas y utilizaban recipientes adornados de plata y bombillas del mismo material. Cuando los jesuitas fueron expulsados, se llevaron con ellos buena parte de los secretos sobre el cultivo de yerba, reduciéndose entonces la producción y el consumo.
En el marco de las reformas borbónicas, la corona española encara una serie de medidas tendientes a concentrar en sus manos el control político y económico de las colonias y lograr que éstas generen recursos para sostenerse, dando así mayor margen para que la metrópoli obtenga beneficios fiscales. Entre otras cosas, en este año se produce la expulsión de los jesuitas y la confiscación de sus bienes, que sumaban solo en lo que hoy es la Argentina unos 30 millones de pesos de entonces, o alrededor de 3.200 millones de dólares de hoy. Las propiedades incluían grandes inmuebles urbanos, estancias, conventos, chacras, bodegas, telares y varios cientos de esclavos. Con esas medidas, el sistema comunal comenzó a desintegrarse, se desorganizó la economía a causa de los manejos de los ineficientes y corruptos administradores gubernamentales y la población descendió por la huida de los indígenas hacia las tierras del sur a fin de emplearse en ellas como artesanos o peones o comenzar allí explotaciones agrícolas propias. La expulsión de los jesuitas se hizo sin problemas en la región de las misiones guaraníes, pero hubo resistencias en otros lugares. Por ejemplo, en Salta y en Jujuy, donde la Compañía de Jesús había establecido lazos estrechos con la élite local, se organizó un levantamiento armado en contra del gobernador cuando quiso concretar la medida. En la estancia jesuita de San Antonio de Areco, en Buenos Aires, los esclavos se fugaron diciendo que no querían obedecer a otros amos que no fueran los padres. Los efectos de la expulsión fueron rotundos. El gran patrimonio jesuita fue confiscado y pasó primero a manos de la corona y después, en su mayoría, a manos de particulares, y así se rompió la anterior coherencia del sistema productivo. En la región de las Misiones, las autoridades reemplazaron a los jesuitas con sacerdotes franciscanos, dominicos y mercedarios para las tareas religiosas y con administradores laicos para los asuntos políticos y económicos. Esto provocó desconcierto entre los guaraníes, que estaban acostumbrados a que los jesuitas tomaran todas las decisiones. El sistema se volvió más opresivo aún que con los jesuitas y se acentuó la tendencia a que los indígenas abandonaran las misiones y se fueran hacia el sur, a la banda oriental, a Entre Ríos o a Buenos Aires, que estaban en un franco crecimiento económico, y así, con la expulsión de los jesuitas, se empezó una fuerte decadencia de los pueblos guaraníes. Por todo esto, 1768 fue un año decisivo. Por un lado, se puso fin al que había sido el principal sistema productivo en las tierras argentinas en el período colonial y a la vez terminó la importante experiencia de las misiones jesuitas en tierras guaraníes.